Bueno, hablemos, señores, de nuestra policía, de la reforma policial, a propósito de lo que también planteábamos ayer. El presidente Abinader ha designado una nueva titular al frente del Ministerio de Interior y Policía. Y en resumen, ayer dijimos dos cosas. Ningún cuestionamiento a la capacidad de la titular designada, porque su capacidad está en algunos casos muy por encima de otros que han estado ahí, incluso del que ella sustituye. No es un problema de capacidad. Tampoco es un asunto de género. Tampoco lo es de género. Sencillamente hemos insistido en que el discurso de la titular y el cargo no hacen esquina. La titular, que es Farideh Raful, en varias ocasiones ha hablado de una nueva policía porque no cree en esa que tenemos. Y ha sido muy crítica de esa que tenemos, crítica del asunto este de los intercambios de disparos y una serie de cosas. Y bueno, está la bandera de la reforma policial con la que se han creado expectativas sobre la que he tenido el deber de advertir aún contracorrientes de opinión. Porque lo primero, cuando aquí el ministro actual, el que se va, pues anunció una comisión de reforma policial que después se juramentó o la ratificó el gobierno, etcétera. Y como era una comisión con personalidades distinguidas de mucho prestigio en la sociedad, pues mucha gente empezó a crearse expectativa de que venía una reforma, etcétera, y en esos momentos tuve la oportunidad de advertir y de reiterar que eso era una tomadura de pelo. Porque entre las características de las personas que habían sido designadas para eso, no estaba ningún conocimiento sobre la policía. Ningún conocimiento sobre la policía. Es decir, gente que no sabe nada de policía, por más prestigio que tenga, va a reformar la policía. Eso no era más que un golpe de opinión pública para contrarrestar lo que había ocurrido en Villa Altagracia. Y bueno, vamos con esta salida. Ahora vamos a escoger gente de prestigio, la vamos a poner en una comisión y vamos a decir que vamos a reformar la policía. Después se comprobó que tenía razón, porque para la reforma policial resulta que no estaba a cargo de esa comisión, que se había traído un súper reformador, que era el jefe de todo, incluyendo del titular de Interior y Policía y de la policía. Y se le dieron poderes extraordinarios, cosas que causó muchas polémicas, muchas discusiones. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue que después eso prácticamente colapsó. Es verdad que hay muestras de mejorías, pero una cosa son las mejorías que podamos hacer en la policía y otra cosa es hablar de una reforma policial. La reforma policial no implica que los policías, si estamos hablando de policías con mejores ingresos, o estamos hablando de policías que puedan tener un poquito más de formación, perfecto. Perfecto. Pero ahí se queda el asunto. El concepto fundamental no varía ni va a variar. No varía ni va a variar. En términos políticos, aquí se suele hablar, y es una cosa que usted la va a repetir en el Congreso, en los medios de comunicación, en el discurso progre. Cuando se habla de la policía, la gente suele hablar de la policía. ¿Por qué esa policía es mala? Esa policía es mala porque es la policía trujillista, dicen. Esa es la policía trujillista, atribuyéndole al dictador un mérito que él no tuvo, porque él no creó esa policía.
esa policía no es un producto de Trujillo. Trujillo es un producto de esa policía, que son cosas distintas. Es decir, no fue que Trujillo creó la policía, no. La policía creó a Trujillo. Lo que quiere decir que entonces esa es una institución que se deriva de otras realidades, señores. Y las realidades de las que se deriva esa institución que vienen desde finales del siglo XVII, esas realidades aquí en el mundo siguen siendo la misma y el concepto de policía no ha podido ser reformado, no ha podido ser transformado en el mundo, porque es el mismo en términos básicos, es el mismo. ¿Cómo surge la policía? ¿Cómo surge la policía? Que ya sabemos que no es verdad que la crea Trujillo. No, nosotros copiamos ese modelo y ese modelo parió a Trujillo. Nosotros no nos inventamos la policía, que es la que tenemos aquí y es la que tiene el mundo. Porque la que tenemos aquí es la misma que tiene el mundo, ¿eh? No hay grandes diferencias. Bueno, puede ser de ingreso, puede ser, pero es la misma policía con las mismas críticas, con los mismos problemas en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, ¿de dónde nace esta policía? Esta policía nace de un conjunto de sociedades que surgieron en Inglaterra a finales del siglo XVII. Sociedades que ejercían el rol de la vigilancia por ciertas vocaciones. La primera de esas sociedades fue la de los cuáqueros y los metodistas, que crearon un cuerpo de vigilancia. Pero también estaba la Sociedad para la Reforma de la Costumbre, que fue otra sociedad que surgió a finales del siglo XVII. Una sociedad de autodefensa paramilitar y la Sociedad de la Proclamación o Eliminación del Vicio. Fueron sociedades que surgieron a finales del siglo XVII. De esas sociedades y de un sustrato de todas ellas, nace el concepto de la Policía Nacional. Hay una obra de Michel Foucault que se titula La Sociedad Punitiva. En esa obra, Foucault presenta el contenido de 13 charlas que dictó en el Collège de Francia en el año de 1973. Y ahí él explica cuál es el origen de la policía, cómo surge la policía. Y ya les hablé de estas tres instituciones o de varias de estas instituciones de vigilancia y cómo de ellas se extrae el concepto de la policía. Pero sobre todo, ese concepto, según Foucault, nace más de la tercera de esas instituciones. ¿Qué dice Foucault? Dice lo siguiente. Tercero, me está hablando de las terceras de las instituciones que ya le mencioné. Grupos de autodefensa de naturaleza paramilitar que aparecen hacia 1779, tardíamente, en momento en que una serie de movimientos populares comienzan a estremecer Inglaterra. Así, hasta 1780, residentes de los barrios de Londres se organizan en patrullas y se ocupan de la vigilancia y el orden moral. Sus integrantes pertenecen en esencia a los notables y a la alta burguesía. Fíjense en este dato. Sus integrantes pertenecen a los notables y a la alta burguesía. En paralelo, hay toda una literatura que promueve esas sociedades. Hay que señalar que 20 años después, es decir, 20 años después, dichos notables encontrarían una fórmula. Esa es la fórmula que nosotros tenemos y la fórmula que tiene el mundo. Y la que no vamos a poder transformar. ¿Cuál fue la fórmula que encontraron 20 años después?
20 años después, dichos notables encontrarían una fórmula muy distinta. ¿Ustedes saben cuál es la fórmula muy distinta? Utilizar precisamente a las personas más pobres para encargarse de esa tarea. Inventarían entonces la policía. Es decir, la policía aparece cuando tareas de vigilancia que eran ejercidas por sociedades de la nobleza se traspasan a gente que vive en condiciones de pobreza, porque se descubre que nadie vigila mejor a un pobre que un pobre. Y eso es la policía. Esa es la filosofía, ese es el origen de la policía. No hay de otra en ninguna parte del mundo todavía. Por más preparación, no. Ese es el concepto básico de lo que se llama policía. Cualquier cosa que no sea eso pudiera tener otro nombre, pero en esencia, la institución policial es una creación, digamos que del capitalismo, porque todo esto viene en los orígenes del desarrollo capitalista, que pone a cargo de los pobres la vigilancia de los pobres. Entonces, de ahí todas las limitaciones que ha tenido siempre, que tienen Los Ángeles, que tienen Tokio, que tienen Japón, que tienen en todas partes del mundo. Porque usted observa discusiones y las discusiones son realmente muy similares, muy parecidas. Con todo esto, ¿qué digo? Que podemos procurar algunas transformaciones, pero vamos a seguir arando con el mismo concepto. Y la policía que tenemos es esa. La que vamos a seguir teniendo es esa, aunque tenga algunas mejorías. Esa es la que vamos a seguir teniendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el buey con el que hay que arar. Y cuidado, porque quienes han querido prescindir de esas instituciones, entonces han quedado como Estado fallido. Nosotros conocemos uno, pero no es solo uno el que hay en la región. Nosotros conocemos Haití y lo que pasó con la abolición de su ejército y de su cuerpo de vigilancia. ¿Qué vino después? Pero hay otro país que todavía lo mantenemos como un concepto de civilización, como un concepto de una Suiza de América, etcétera, que está hundido en la criminalidad, total, hundido en la criminalidad. Y todo eso se debe a que ese país creyó que no eran necesarias estas instituciones. Me refiero a Costa Rica. Pregunten hoy cuál es el centro del contrabando en Centroamérica y del narcotráfico en Centroamérica. Y en manos de quién está quedando cada vez más Costa Rica. Entonces, todas esas cosas, desde luego, que hay que tenerlas siempre pendientes. Cambio y fuera.